¿Qué pasa cuando una mujer negra entra a un banco, pide un simple retiro y se encuentra con sospechas en lugar de servicio? ¿Es solo una verificación rutinaria, o hay algo más profundo en juego? A medida que la tensión aumenta, ¿revelará ella la verdad, o se permitirá que los prejuicios ocultos del banco queden sin cuestionar? Sigue leyendo para descubrir qué pasa después. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más historias cautivadoras. María López, la formidable directora ejecutiva de Fideicomiso López, siempre se había enorgullecido del compromiso de su banco con la justicia y la igualdad. Durante años, había implementado políticas para asegurar que todos los clientes fueran tratados con respeto, sin importar su origen. Pero a medida que el banco crecía, María comenzó a preguntarse si sus elevados ideales se reflejaban realmente en cada sucursal. Había escuchado rumores de fuentes confiables, susurros sobre clientes tratados de manera diferente, aunque nada concreto. Era hora de poner a prueba sus creencias. Una mañana fresca, vestida con un cardigan sencillo, vaqueros y zapatillas, María entró en una de sus propias sucursales en Madrid, España. Se aseguró de dejar atrás el aura de directora ejecutiva, nada de ropa de diseño ni accesorios caros. Solo una mujer común, con nada más que un pequeño bolso. Hoy, María no era la líder de una institución multimillonaria. Era solo otra cliente, a punto de experimentar el servicio que sus empleados debían brindar a todos. Entró en la sucursal de Fideicomiso López con una determinación tranquila, las puertas automáticas abriéndose para revelar el interior familiar y pulido. El vestíbulo estaba bien mantenido, pero María sabía que la verdadera prueba estaría en cómo la tratarían como cliente. Estaba allí para observar, para entender si los valores fundamentales de justicia, respeto e igualdad que había defendido durante tanto tiempo se mantenían realmente. Al dar su primer paso hacia el mostrador, era plenamente consciente de que lo que sucediera a continuación podría tener serias implicaciones, no solo para la sucursal, sino para el futuro de su banco. María se acercó al mostrador con una actitud tranquila pero enfocada, sus ojos recorriendo brevemente el vestíbulo antes de posarse en la joven cajera. Había elegido cuidadosamente esta sucursal para su prueba, la sede principal de Fideicomiso López en Madrid, un banco que ella misma había ayudado a construir. La idea de ser tratada como una cliente común, de sentir la experiencia desde una perspectiva diferente, llevaba tiempo rondándole la cabeza. Hoy, descubriría de primera mano si sus empleados trataban realmente a todos los clientes por igual. La cajera, una joven llamada Sofía, levantó la vista brevemente de su pantalla al acercarse María, pero no había calidez en su mirada. Ni un saludo. Ni un reconocimiento. Solo una rápida mirada a la identificación de María, seguida de un seco, ¿en qué puedo ayudarte? María ofreció una sonrisa cortés, manteniendo un tono casual. Me gustaría hacer un retiro. 5.000 euros. Los ojos de Sofía volvieron a la identificación de María y luego a la pantalla sin decir palabra. Tomó un formulario y lo deslizó por el mostrador hacia María. Por favor, rellena esto, instruyó Sofía, su tono plano y desinteresado. María frunció ligeramente el ceño. La solicitud era rutinaria, nombre, número de cuenta y monto del retiro, nada fuera de lo común. Lo completó rápidamente, sus dedos manejando el bolígrafo con facilidad practicada. Pero en el momento en que devolvió el formulario, el cambio en el ambiente fue evidente. Sofía echó un vistazo rápido al formulario y luego a la identificación de María otra vez. Sus ojos se detuvieron un instante, una sutil vacilación que María no pudo ignorar. La breve pausa se sintió más larga de lo que fue, como si la cajera estuviera evaluando algo que no tenía nada que ver con la transacción. Los dedos de Sofía dudaron sobre el teclado antes de que levantara el teléfono. María, de pie allí, sintió un nudo incómodo formarse en su estómago. La manera fría y eficiente en que Sofía había procesado la solicitud se transformó en un escrutinio frío y desinteresado. María podía sentir la incomodidad creciendo bajo la superficie, pero decidió no reaccionar, dándole a Sofía el beneficio de la duda. La tensión en el aire aumentó cuando Sofía murmuró, «Voy a llamar al gerente». En cuestión de segundos, María vio cómo el rostro de Sofía se tensaba al marcar el número. La llamada fue corta y directa, sin gracias, sin disculpa por la demora. Sofía simplemente llamó a Javier Torres, el gerente de la sucursal, para que viniera al mostrador. La intuición de María se encendió, la tensión en el aire volviéndose más pronunciada con cada segundo que pasaba. Cuando Sofía colgó el teléfono,
María miró alrededor del vestíbulo, observando a los demás clientes. Un hombre, vestido con un traje bien cortado, estaba al final de la fila, esperando su turno. No parecía haber recibido un trato similar, y su transacción parecía avanzar sin problemas. Una pareja sentada en la esquina, conversando en voz baja, había sido recibida con una sonrisa y sin vacilación. El estómago de María se apretó aún más. Una sensación de presagio la invadió. Había esperado una interacción fluida, una oportunidad de presenciar sus políticas en acción, pero esto se sentía diferente. No era solo otra cliente a los ojos de Sofía. Podía sentirlo. Algo en ella, quizás su apariencia, la forma en que se comportaba, había desencadenado una respuesta distinta. Cuando Javier Torres finalmente apareció, María percibió un cambio inmediato en la atmósfera. Sus pasos eran medidos, sus ojos agudos al encontrarse con los de ella. Ya podía decir que este encuentro sería más que un simple retiro. Algo no estaba bien, y María empezaba a entender que su prueba apenas comenzaba. El sonido nítido de los zapatos pulidos resonó en el vestíbulo mientras Javier Torres, el gerente de la sucursal, se acercaba al mostrador. Su expresión era tensa, indescifrable, y por primera vez, María sintió un cambio en el aire. La tensión que había estado creciendo entre el trato frío de Sofía y su repentina llamada al gerente ahora alcanzaba un nivel mucho más incómodo. Javier se detuvo justo antes del mostrador, sus ojos escaneando la identificación de María como si intentara descifrar algo más allá de los detalles impresos. Buenas tardes, dijo con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Entiendo que estás intentando hacer un retiro, ¿verdad? María asintió, manteniendo su tono medido y calmado. Sí, estoy aquí para retirar 5.000 euros de mi cuenta. Lo dijo con claridad, como si fuera la transacción más simple del mundo. Y debería haberlo sido. Javier miró el formulario frente a Sofía y luego volvió a la identificación de María. Su mirada se detuvo en ella una fracción de segundo más de lo que resultaba cómodo, antes de que carraspeara y preguntara, ¿y tu nombre completo, señorita López? María se tensó ligeramente, pero su voz permaneció firme. María López. Él asintió lentamente, como si procesara el nombre. ¿Y a qué te dedicas exactamente, señorita López? Su pregunta, aunque estándar para una verificación de identidad, le pareció extraña. Ya había proporcionado su número de cuenta y su identificación. ¿Qué más necesitaba? María alzó una ceja, perpleja. Soy la directora ejecutiva de Fideicomiso López, dijo, manteniendo su respuesta simple. No entendía por qué necesitaba aclararlo cuando ya había entregado todo. Los labios de Javier se curvaron en una sonrisa tensa, aunque parecía más una mueca que un gesto de cortesía. Entiendo, dijo lentamente, como si su respuesta fuera menos una verificación y más una prueba. ¿Directora ejecutiva, dices? Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos entrecerrándose como si buscaran alguna señal de insinceridad. La paciencia de María comenzaba a agotarse. Sí, lo dije. Y he estado con el banco desde su creación. El silencio que siguió fue pesado. A Javier no parecía importarle la legitimidad de su respuesta. En cambio, su mirada volvió al formulario, como si decidiera si necesitaba más información para cumplir con algún requisito desconocido. Finalmente, tras unos momentos, enderezó la espalda y preguntó, ¿podrías proporcionarnos alguna documentación adicional, señorita López? Quizás una factura de servicios o otra forma de identificación. El estómago de María se apretó. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué estás pidiéndome exactamente?, preguntó, intentando ocultar su frustración. Tienes mi identificación. Tienes los detalles de mi cuenta. ¿Y aún quieres más? Javier miró a Sofía, quien había estado de pie en silencio detrás de él, esperando una señal. Su expresión se había suavizado ligeramente desde su llegada, pero aún se negaba a mirar a María directamente a los ojos. Era como si ambos conspiraran para prolongar este momento. Entiendo que esto pueda ser frustrante, señorita López, continuó Javier, su tono condescendiente. Pero para retiros grandes como este, necesitamos asegurarnos de que todo esté en orden. Es nuestro procedimiento estándar. Hizo un gesto vago hacia las cámaras de seguridad como si pudieran validar su punto.
Procedimiento estándar, repitió María, la incredulidad colándose en su voz. Esta es una cuenta personal. No estoy retirando 1 millón de euros. Son 5.000 euros. La mirada de Sofía se desvió brevemente hacia María antes de volver a su caja, claramente incómoda con la conversación que se desarrollaba frente a ella. Lo siento, señorita López, pero el proceso es el proceso, dijo Javier, su sonrisa tensa. Solo estoy siguiendo el protocolo. María lo miró fijamente, sintiendo una profunda frustración creciendo en su pecho. Conocía las reglas, las había escrito ella misma. Había estado en reuniones discutiendo la importancia de un trato justo para cada cliente. Y sin embargo, aquí estaba, enfrentando lo opuesto. Esto no se trataba de procedimientos, se trataba de algo mucho más profundo. ¿Estás sugiriendo que porque soy mujer, o porque tengo cierta apariencia, necesito probarme más que otros clientes? Preguntó María, su voz baja y controlada, pero afilada con un toque de acusación. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando Sofía se tensó y la postura de Javier se endureció. No sé a qué te refieres con eso, señorita López, dijo Javier, aunque el tono defensivo en su voz lo delató. Esto solo se trata de asegurar que todo esté en orden. Entonces, ¿por qué no le pediste al hombre que entró antes que yo una factura de servicios? ¿Por qué no lo detuviste y le pediste verificación? Los ojos de María se entrecerraron, las piezas comenzando a encajar. ¿Por qué me examinaste a mí, pero no a él? Javier titubeó, su boca abriéndose y cerrándose como si buscara una excusa. Pero no había respuesta, solo un silencio incómodo. María pudo ver el sutil cambio en su expresión, la forma en que su rostro se sonrojó, la manera en que sus dedos se apretaron alrededor del formulario. No tenía justificación, y lo sabía. Sofía había estado observando el intercambio con atención, sus ojos moviéndose entre ambos. Es solo una formalidad, murmuró, su voz apenas audible. Una precaución. Una precaución, replicó María, inclinándose ligeramente hacia adelante. No, Sofía, no es una precaución. Es discriminación. Me estás tratando como si no perteneciera aquí. Hubo un destello en los ojos de Sofía, una señal de que sabía la verdad. Pero en lugar de ofrecer una disculpa o siquiera una explicación, giró ligeramente la espalda, como intentando distanciarse de la situación. Javier carraspeó, aún negándose a mirarla a los ojos. Siento que te sientas así, señorita López, pero solo estoy haciendo mi trabajo. No puedo hacer excepciones. El corazón de María latía con fuerza mientras intentaba contener su enojo. Había trabajado incansablemente para convertir a Fideicomiso López en la institución que era hoy. Y sin embargo, parada aquí en su propio banco, la hacían sentir como una extraña. Su paciencia se estaba agotando, y sabía que tenía que contraatacar, o nada cambiaría. Esto no se trataba de seguridad. No se trataba de políticas bancarias. Se trataba de suposiciones, de prejuicios. Y María no iba a dejarlo pasar. No necesito otra forma de identificación, dijo María, su voz ahora firme y resuelta. No necesito probarme ante ti. Soy la directora ejecutiva de este banco. Y quiero mis 5.000 euros. La expresión de Javier cambió, la máscara de profesionalismo quebrándose por un momento. Pero no cedió. En cambio, dijo, me temo que no podemos procesar tu solicitud en este momento. Sus palabras fueron frías, definitivas. El aire entre ellos se volvió denso, y María sintió una ola de frustración recorrerla. Había esperado desafíos, pero no así. No de sus propios empleados. Nunca la habían hecho sentir tan pequeña en su propio banco. María respiró lenta y deliberadamente, su frustración hirviendo bajo la superficie. Podía sentir la tensión creciendo, y sabía que ahora era el momento de revelar la verdad. Con una voz tranquila pero firme, María miró directamente a Javier. No me reconoces, ¿verdad? Javier parpadeó, confusión cruzando su rostro. No entiendo. La mirada de María no vaciló. Soy María López, la fundadora y directora ejecutiva de Fideicomiso López. Por un momento, todo pareció congelarse. La expresión de Javier flaqueó, sus ojos abriéndose de asombro. El color se desvaneció de su rostro, y Sofía, que había estado observando en silencio, palideció.
María pudo ver cómo la comprensión comenzaba a sentarse mientras ambos procesaban sus palabras. Soy la que construyó este banco, continuó María, su tono firme. Aprobé la construcción de esta sucursal. Estuve allí cuando pusimos la primera piedra y hablé frente a los medios sobre confianza, justicia y servicio al cliente. Javier la miró fijamente, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Tú, eres la directora ejecutiva, tartamudeó, claramente desconcertado. Sí, respondió María, su voz sin titubeos. Aprobé el presupuesto, participé en el proceso de contratación de empleados, incluyéndote a ti, Javier, y a ti, Sofía. El rostro de Sofía se sonrojó de vergüenza, y sus ojos se movieron nerviosamente por la sala. Javier tragó con dificultad, su incomodidad evidente. Miró el formulario en el mostrador, luego a María, pero aún así, no llegó ninguna disculpa ni admisión de error. María dio un paso más cerca del mostrador. Soy la razón por la que ambos están aquí. Y he creado las políticas que dicen seguir. Su voz se endureció. Y ahora, me están tratando como si no perteneciera aquí. Javier abrió la boca, pero no salieron palabras. Su máscara de profesionalismo se quebró, pero rápidamente intentó recuperarse. No podemos procesar el retiro sin la verificación adecuada. Los ojos de María se entrecerraron. No pueden procesar el retiro porque han decidido que no pertenezco aquí. Y ese es el problema, Javier. Esto no se trata de procedimientos. Se trata de prejuicios. Javier se movió incómodo, pero en lugar de retroceder, se aferró a su posición. Solo estamos haciendo nuestro trabajo, dijo, su tono defensivo. María suspiró profundamente, dándose cuenta de que esto no terminaría fácilmente. Pero estaba decidida. Esto no es solo sobre un retiro. Es sobre algo mucho más serio. Y esto no pasará desapercibido. María se mantuvo erguida, su mirada inflexible. La frustración dentro de ella ahora estaba enfocada, clara y resuelta. Había intentado darles una oportunidad para corregir su comportamiento, pero estaba claro que Javier y Sofía estaban más preocupados por su orgullo que por hacer lo correcto. Javier, dijo María con firmeza, quiero que llames a la gerencia corporativa de inmediato y organices una reunión para discutir este problema. Javier dudó por un momento, luego abrió la boca para protestar, pero la mirada inquebrantable de María lo hizo pensarlo 2 veces. Esto ya no era un asunto menor, era un desafío directo a los valores fundamentales del banco. Tragó con fuerza, comprendiendo la gravedad de la situación. Esto no es solo una violación de los derechos del cliente, Javier, continuó María. Es una falta de respeto directa hacia la fundadora de este banco, hacia todo lo que hemos trabajado. Y no lo toleraré. Sofía, que había estado callada, se movió nerviosamente. La mirada afilada de María se desvió brevemente hacia ella, pero rápidamente volvió a Javier. María sabía que Sofía comenzaba a entender el peso de lo que estaba ocurriendo, pero era Javier quien debía rendir cuentas. Carlos, llamó María, haciendo un gesto al guardia de seguridad cercano. Quédate aquí. Los estoy haciendo responsables. Carlos asintió y tomó su posición cerca del mostrador, un recordatorio silencioso pero poderoso de que María hablaba en serio. El silencio entre ellos se volvió más pesado, Javier claramente incómodo pero poco dispuesto a ceder. Tras una larga pausa, Javier suspiró. Está bien, señorita López. Llamaré a corporativo. Organizaré la reunión. María asintió, sin apartar la vista de él. Bien. Espero que se maneje de inmediato. Javier tomó el teléfono, sus manos temblando ligeramente mientras marcaba. María permaneció allí, con los brazos cruzados, firme en su resolución. Cuando Javier terminó la llamada, la miró, su disculpa sonando forzada. Lo siento, señorita López. Esto no debería haber pasado. Fue un error. María le dio una sonrisa fría. Tu disculpa no cambia lo que pasó, Javier. Me han humillado y han violado los principios mismos por los que este banco se sostiene. Una disculpa no lo arreglará. Dio un paso más cerca. Esto es solo el comienzo. Voy a implementar una revisión completa de nuestras políticas. Cada empleado pasará por una capacitación sobre servicio al cliente y antidiscriminación.
y habrá un monitoreo más estricto de ahora en adelante. Sofía evitó la mirada de María, y Javier permaneció en silencio, la realidad de lo que estaba ocurriendo asentándose. María se dio la vuelta para irse, sus pasos resonando por la sucursal. Este era el cambio que debía suceder, no solo en esta sucursal, sino en todo el banco. María estaba decidida a asegurar que esto nunca volviera a ocurrir. La experiencia de María demostró que el cambio no se trata solo de escribir políticas, se trata de tomar medidas para asegurar que esas políticas se cumplan. Las palabras en papel no significan nada a menos que las personas a cargo estén comprometidas con un cambio real y tangible. La lección que enseña la historia de María es clara: cuando defiendes tus derechos y te niegas a ser engañado por reglas o procedimientos ambiguos, tienes el poder de cambiarlo todo. María pudo haber dejado pasar este incidente, pero en cambio eligió enfrentar el trato injusto de frente, exigiendo responsabilidad y respeto, no solo por ella misma, sino por cada cliente de su banco. Al tomar medidas inmediatas, María no solo corrigió el error cometido contra ella, sino que también estableció un ejemplo para toda su compañía. Su decisión de implementar capacitación integral y un monitoreo más estricto envió un mensaje claro: la justicia no es negociable. Frente a la adversidad, María se mantuvo firme, demostrando que una persona puede hacer una diferencia profunda. Su historia subraya la importancia de la justicia en cada acción. El compromiso de María con los valores de igualdad y respeto del banco, respaldado por su liderazgo decidido, aseguró que nadie volviera a enfrentar el mismo maltrato.